protección de datos personales completamente autónoma, un sistema universitario, voy a referir después, o universidad de la Ciudad de México. Esta ciudad tiene que gozar de sus propias instituciones, no solo de la presencia benefactora de grandes instituciones nacionales, sino tiene que desarrollar las suyas propias en todos los órdenes de la vida comunitaria. Y nosotros hemos pensado en un Consejo de la Comunicación. La ciudad, que aquí está el gran promotor de ello, Virgilio Caballero, lo acabo de ver, debe tener su propio sistema de radio y televisión. Hay televisiones de los estados, pero no hay televisión de la Ciudad de México. Ni hay un sistema radiofónico comunitario que preste servicio a la sociedad. Necesitamos que todas estas instituciones sean ciudadanas, es decir, en ninguna de ellas está previsto, como lo propusimos justamente en el estado de Guerrero, intervención alguna del jefe de gobierno de la ciudad. Tienen que ser propuestos conforme a los principios de las organizaciones protectoras y defensoras de los derechos humanos, según la célebre resolución de las Naciones Unidas. Tienen que ser propuestos por organizaciones especializadas, la judicatura, las academias, las organizaciones no gubernamentales, las barras, los colegios profesionales proponen, y una autoridad legislativa es la que da la investidura a órganos totalmente ciudadanos. Ese es por una parte, una carta muy amplia de derechos, y por otra, una serie de organismos ciudadanizados que protegen la vigencia de esos derechos. Por último, se trata de invertir la pirámide del poder. Se ha discutido si deben ser municipios o no los que integren esta ciudad. Yo me he inscrito desde el comienzo, hablé por eso de la corriente democrática, en la corriente municipalista. Pero hay quienes tienen dudas y dicen que no es aplicable por lo complejo de la trama urbana. Otros, en realidad, lo que temen es la pulverización fiscal, porque el predial corresponde a los municipios. Sin embargo, en el proyecto de la Asamblea Legislativa, este tema está resuelto. Habla, todavía no le pone nombre, todavía no se ha dirigido a la cuestión del nombre, les llama órganos colegiados, y propone una ley de la ciudad de coordinación municipal, de modo que el problema fiscal pueda solventarse y pueda haber además equidad en la distribución de los ingresos entre varios municipios o demarcaciones territoriales que tienen diferente nivel de ingreso y de riqueza. Pero la idea no es tener 16 municipios, la idea es tener mucho más. Hicimos un estudio en el 88 que está coincidiendo con otros que se han hecho recientemente, y resulta entre 40 a 45 demarcaciones o municipios que tienen más un espíritu barrial. Iztapalapa tiene más de 2 millones de habitantes, y cuando se creó como delegación nada más tenía 1 millón. Cada una de las delegaciones puede ser subdividida. Yo nací en esta. Yo nací a 400 metros de la esquina de Insurgencia y Zona, prácticamente. Aquí había un parque, que era el Parque de la Lama, ¿sí? Era un parque privado, pero siendo amigos de todos, veníamos a jugar con los colorines, aquí donde estamos parados aquí. Entonces yo soy de este barrio, y sé quiénes son los de mi barrio. Los de la Nápoles, pues son cercanos, pero no mucho, no existían. Los de la Narvarte son de nuestro barrio, ¿sí? Hacia la Colonia del Valle. Los del otro lado, los de la Roma, eran nuestros adversarios históricos. Todos los pleitos los teníamos donde está el viaducto, que en el Río de la Piedad,
Ayer el lecho del río eran los pleitos entre los grupos y las pandillas. Esto lo narro anecdóticamente, pero se estudia las iglesias, los mercados, los sistemas escolares, las identidades y las tradiciones. Es muy fácil reconstruir un mapa nuevo de la ciudad, en donde predomine lo que se llama el gobierno de cercanía, que es lo que ahora está de moda en el mundo entero, el gobierno de proximidad a la gente, la pluralidad de los partidos y de los ciudadanos en la conformación de los municipios. Hay quienes proponen que en la vida municipal no intervengan los partidos políticos nacionales. Quizás ese es un exceso, debe haber partidos políticos locales, pero ahí es donde vamos a experimentar precisamente qué significan las candidaturas independientes. Es el campo de experimentación privilegiado, es justamente las autoridades municipales. Nosotros pensamos que en el seno del Cabildo deben estar las organizaciones nacionales. No tiene sentido que de este lado esté la autoridad y enfrente estén las organizaciones de vecinos. Un cabildo es por definición la integración de los ciudadanos al gobierno, y el cabildo puede ser integrado territorialmente, que cada uno de los síndicos y regidores represente un territorio específico, una manera específica, sin detrimento de los que tengan el carácter de plurinominal. La gran revolución del poder en México es convertir una cadena de sumisiones que va de arriba abajo, que es el autoritarismo, por una cadena libertaria que vaya de abajo arriba. La soberanía de los municipios, la soberanía de la gente es la base de la transformación profunda del poder. Yo creo que debían consagrarse en esta ciudad todos los mecanismos y prácticas de la democracia participativa o directa. El referéndum, que está consagrado pero no se practica, el plebiscito, y debe haber una corte constitucional, un tribunal constitucional para que defina cuándo, cómo y en qué circunstancias, para que no sea arbitrario ni se abuse de ello, se realizan las grandes consultas populares en esta ciudad. La revocación de mandato, la sustitución de autoridades, la Contraloría Social, la iniciativa ciudadana y desde luego el presupuesto participativo. Debe además, esto es la democracia directa, la democracia participativa tiene un matiz, es la asociación de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios al diseño, a la ejecución y a la evaluación de los servicios y de las políticas públicas, los derechohabientes del seguro social, los usuarios del sistema escolar, los usuarios del sistema de transporte, ¿sí?, los usuarios del agua. Todo tiene, a todo servicio público debe corresponder un consejo ciudadano que participe en su administración. Ese sería un modelo de gestión social que no existe en este momento en ningún otro lugar de la vida. Voy a terminar. El tema fundamental de una ciudad de ciudadanos, no una ciudad de poderes, es de la cohesión social. Una ciudad de estas proporciones, con esta fantástica concentración de recursos, tiene que ser, primero, una sociedad del conocimiento, una ciudad del conocimiento y de la cultura. Aquí hay el mayor número de centros de investigación, de museos, de universidades y de instituciones culturales de toda la República. Es un espacio cultural de excepción y como tal tiene que ser vivido y reconocido mundialmente. Pero este es un espacio destinado a la cohesión social. Yo sostengo la tesis de que bastaría dar una absoluta prioridad, una prioridad definitoria a una generación de ciudadanos, 0, 22 años, que es lo que dura una generación, para adoptarla y cambiarla cualitativamente. Los grandes países del mundo han progresado porque tienen una política verdaderamente sustantiva
En algunos países, como la República de Chile, se llamó 06, los 0, desde el tercer mes del embarazo, y que ya es firme la existencia del ser humano, hasta los 6 años, un sistema universal de protección a la madre y de protección al niño, de carácter universal, que implique la ingestión de proteínas, que implique la educación igualitaria. Las diferencias que tienen los niños al ingresar a los 6 años a la escuela primaria son insuperables durante toda la vida. Es una desigualdad estructural, salvo en casos de absoluta excepción. La desigualdad estructural de una sociedad está dada a los 6 años. Y esta ciudad debe dar el ejemplo de tener a todos los jóvenes en la escuela hasta la edad de los 18 años. La preparatoria obligatoria que hemos votado ya en el Congreso, todo la llevarse a cabo en 5 años en esta ciudad, en 5 años, con la constitución de las universidades, del Politécnico, con la creación de nuestras propias instituciones educativas. Y esta ciudad debiera proponerse en una década, la universalización de la educación superior. Tiene con qué hacerlo y está obligada a hacerlo. Yo creo que debemos transitar del tiempo de la equidad al tiempo de la igualdad. La equidad es el trato diferenciado entre los seres según sus condiciones. Es la justicia aplicada al caso concreto, diría el gran maestro Aristóteles, pero reconoce esas diferencias, simplemente respeta, ¿sí? Simplemente trata de modo distinto a los desiguales. Nosotros tenemos que ir a una política de otro tipo, y esa política tiene que ser activa para combatir estructuralmente la desigualdad. En una sola generación puede haber en esta ciudad verdaderamente una sociedad igualitaria. Qué bueno que oigo la voz de los jóvenes. Vinieron muchos, me da mucho gusto. Esta está destinada a ser una ciudad de los jóvenes. Por cierto, al releer este libro, me acordaba que el último de los Tlatoanis, que fue el primer defensor de la ciudad después de la aplicación virtual de Moctezuma, el joven abuelo, tenía 23 o 24 años, y que los otros grandes defensores de la ciudad, llamaron los niños héroes, no eran niños, eran adolescentes, tenían de 14 a 24 años. Esta ciudad fue defendida por sus jóvenes, y si nosotros dedicamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento a salvar una generación, ellos salvarán al país. Muchísimas gracias.